En 1967, 3 científicos de Harvard publicaron el estudio más citado en la historia de la nutrición. Su conclusión: la grasa saturada mata. El azúcar, inocente. Ese estudio reformó las guías alimentarias de todo el mundo. Cambió lo que comes en el desayuno, lo que le das a tus hijos, lo que está en el pasillo de productos saludables del supermercado. Y en 2016, alguien encontró los documentos originales guardados en un archivo universitario polvoriento. Adivina quién había pagado por ese estudio. La industria del azúcar. 50 años de ciencia comprada y nadie te lo puso en la etiqueta. La versión oficial, la que aprendiste en la escuela, la que tu médico todavía repite. La grasa saturada obstruye las arterias, el colesterol mata. Comes mantequilla, comes tocino, comes huevos y el corazón se te cierra. Eso dijo la ciencia. Por eso, desde los años 80, las guías alimentarias de Estados Unidos, de México, de prácticamente todo el mundo dijeron lo mismo: come bajo en grasa. Por eso los supermercados llenaron los pasillos de light, bajo en grasa, libre de colesterol. Por eso tu abuela empezó a comprar margarina en vez de mantequilla. Por eso los cereales del desayuno llevan 4 tipos de azúcar que tapan el hueco de sabor que dejó la grasa. ¿Y de dónde viene esa conclusión científica original? De Harvard, de los tipos más serios del mundo, de los que saben. En 2016, una investigadora de la Universidad de California encontró algo en un archivo histórico. Cartas, memorandos internos, correspondencia entre ejecutivos de la industria azucarera y científicos de Harvard, fechados entre 1964 y 1967. Los documentos mostraban que la Sugar Research Foundation, el lobby del azúcar en Estados Unidos, había pagado a 3 investigadores de Harvard para publicar una revisión científica que absolviera al azúcar de causar enfermedades del corazón. Y esos científicos habían entregado exactamente eso. El estudio se publicó en el New England Journal of Medicine, la revista médica más poderosa del mundo, sin declarar quién había financiado el trabajo, porque en 1967 no era obligatorio. Cuando esto salió a la luz, el mundo científico entró en shock. The Sugar Research Foundation. En los años 50, la industria azucarera en Estados Unidos estaba en una posición incómoda. Varios estudios empezaban a señalar que el azúcar, no la grasa, era responsable del aumento de enfermedades cardíacas en la posguerra. Un científico en particular los estaba poniendo nerviosos. John Yudkin, investigador británico, tenía datos que vinculaban el consumo de azúcar directamente con enfermedades del corazón. Eso era un problema enorme. ¿Solución? Financiar la ciencia contraria. En 1964, la Sugar Research Foundation identificó el momento exacto para actuar. 2 estudios de Harvard podían ser la respuesta que necesitaban. Solo había que asegurarse de que las conclusiones apuntaran en la dirección correcta. Esto es lo más importante del episodio. Presta atención porque así funciona todavía hoy. No le pagas a un científico para que mienta. Eso sería demasiado obvio. Lo que haces es más sutil. Le dices qué pregunta estudiar. Le mandas los artículos científicos que quieres que revise, los que te convienen, omites los que no. El científico analiza lo que tú le mandaste, llega a las conclusiones que esos datos permiten, publica con su nombre, con su reputación, en la revista más importante del mundo. No mintió, solo revisó lo que le dieron. Lo que pasa es que quien seleccionó qué revisar tenía 50,000 razones para que los resultados salieran de una manera específica. Así funciona comprar ciencia. Y hay un detalle que hace todo esto todavía más oscuro. Uno de los 3 científicos de Harvard que firmaron ese estudio en 1967 se llamaba D. Mark Hexted. 10 años después, en 1977, ese mismo Hexted fue contratado para redactar las primeras Dietary Guidelines for Americans, las guías alimentarias oficiales del gobierno de Estados Unidos. Las que dijeron la grasa es el enemigo, el azúcar sin restricciones. Antes de continuar, si esto que acabas de escuchar te parece que más gente debería saber, dale like al video ahorita, no al final, ahorita, porque el algoritmo interpreta ese like como señal de que esto vale y lo manda a más personas que todavía están desayunando cereal de caja sin saber nada de esto. $50,000. Eso le pagó la Sugar Research Foundation a los investigadores de Harvard en 1965. En dinero de hoy, $400,000. Con eso compraron 50 años de política de salud pública. Piénsalo, $400,000 para reescribir las guías alimentarias del mundo occidental, para que toda la ciencia oficial, todos los productos saludables, todo el consejo médico de la segunda mitad del siglo XX apuntara en la dirección equivocada. ¿Y qué pasó con Yudkin? El científico que los había puesto nerviosos, lo destruyeron públicamente, cuestionaron su metodología, lo hicieron ver como un lunático.
Su libro de 1972, Pure White and Deadly, fue ignorado. Los editores no querían publicarlo. Las universidades no lo citaban. Murió en 1995 sin que nadie le dijera que tenía razón. En 1977 llegaron las guías alimentarias. En 1980 arrancaron las campañas Bajo en Grasa. En los 80 y 90, los supermercados se llenaron de productos light, libres de grasa, con sellos de corazón saludable y llenos de azúcar. La tasa de obesidad en Estados Unidos en 1970 era de 15%. Hoy es de 42%. Eso no es descuido, es el modelo. Una pausa. ¿Cuántos productos bajo en grasa hay en tu cocina ahorita mismo? ¿Yogurt light? ¿Leche descremada? ¿Galletas con el sello del corazón? ¿Cereales de caja con 12 vitaminas y 4 tipos de azúcar? Todo eso existe porque alguien decidió en 1965 que $50,000 era un precio razonable para reescribir la ciencia. Escribe en comentarios cuántos años llevas comprando productos bajo en grasa creyendo que era la opción sana. Escribe grasa y el número de años. No te estoy juzgando. Todos caímos. Eso era exactamente lo que planearon. ¿Y hoy? ¿Cambió algo? La ciencia sobre la grasa saturada se ha revertido bastante en los últimos 15 años. Los estudios más recientes y rigurosos encuentran que la evidencia que culpó a la grasa siempre fue débil. ¿Corrigieron las guías alimentarias? Más o menos. A medias. Con calma. Sin escándalo. ¿Y la industria azucarera? En 2015, el New York Times reveló que Coca-Cola había gastado millones financiando una organización científica que promovía la idea de que el ejercicio importa más que la dieta. La organización se disolvió cuando salió el artículo. El modelo no cambió, se volvió más sofisticado. Entonces, ¿qué haces tú con esto? No te estoy diciendo que la grasa saturada sea tu mejor amiga. Te estoy diciendo que la ciencia que te enseñaron a respetar es producida por humanos, con financiamiento, con intereses, con presión de publicar lo que sus patrocinadores quieren publicar. Eso no significa que toda la ciencia sea mentira. Significa que tienes que saber quién pagó por el estudio antes de creerle. Lo que puedes hacer mañana, sin gastar un peso, voltea la caja del producto que compras porque tiene sello bajo en grasa o light. Lee el segundo o tercer ingrediente. Si es azúcar, jarabe de maíz, dextrosa, maltodextrina o cualquier cosa que termine en osa, ya sabes qué pasó. La grasa salió. El sabor necesitaba algo. Y ese algo no tiene advertencia en la etiqueta porque $50,000 lo evitaron hace 60 años. Si esto te parece que más gente debería escuchar, suscríbete. Esto es exactamente lo que no te ponen en la etiqueta. En el próximo episodio vamos a ver otro ingrediente que se metió al mercado con el aval de la FDA bajo una categoría llamada generalmente reconocido como seguro. Lo que significa esa categoría te va a quitar el sueño. Ya sabes lo que tienes que hacer.